Y bueno amigos, estamos aquí para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, y por supuesto cosas que me han llamado mucho la atención, cosas que me han llamado, que me han parecido muy interesantes y que la verdad es que podemos analizar juntos, así que lo único que siempre les pido que me acompañen hasta el final de este video, lo vamos a repasar juntos. Y antes de todo esto les voy a comentar que el día de ayer publiqué un video un poco, lo dejé programado, pero lo programé mal y sucede algo que parece que programé la fecha mal, lo iba a programar para el día 9 y era para el día 8. Quiero decir que no se programó para la fecha que lo tenía previsto y la verdad es que estaba bastante interesante cuando me percaté porque sabía que iba a estar ocupado. Le di publicar enseguida, ya era bastante tarde en el día. Así que bueno, ahí se los voy a dejar el último video que he hecho. Está bastante interesante y va relacionado con esta mini crisis en la que está entrando el Barça. Se van a reír muchísimo, así que se los recomiendo mucho. Nada chicos, vamos aquí a repasar unas cositas porque a Gerard Piqué no se le ha ocurrido otra cosa que decir algo ahí relacionado con el Real Madrid y la Champions del Real Madrid. Y pues Ancelotti le ha respondido de la manera creo que más ejemplar, pero también más colocando en su sitio. Y también ha comentado algo Javi Balboa, quien estuvo siendo muy crítico con Vinicius, tal vez excesivamente crítico, y ahora está sacando un poco pecho y la verdad yo no entiendo muy bien por qué, pero ya lo vamos a repasar y lo vamos a analizar. Así que lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y bueno amigos, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Se me hizo un poco larga esa introducción, pero la verdad es que es interesante y bueno, vamos a colocarnos aquí para ya en situación y reaccionando a este video que les traje el día de hoy, que la verdad es que también está bastante interesante. Entonces vamos a reproducir lo que les estoy diciendo. Vamos a escuchar a este pedazo de sinvergüenza. Espera, Javi, ¿qué dice? ¿Qué decías? Que nos mataban a lo que decíamos, todo lo que están diciendo ahora los del vestuario, a la gente aquí nos mataban. ¿Verdad? Muchos compañeros también, ¿eh? Facturitas. Sí, ahora paso. Facturitas. Sí, ahora paso facturas, claro que paso facturas. Javi. Ahora todos os estáis subiendo al carrito, por eso paso facturas. Ahora mismo momento, claro. Y si no, como está aquí podemos tirar para atrás de hemeroteca, se puede ver perfectamente. Y era, no, es que tú vas anti Vinicius, es que tú tienes algo contra Vinicius. No, al contrario. Y ahora se está reflejando lo que yo venía diciendo. Y me está dando la razón. Y ahora, pues, evidentemente, paso facturas. Hoy soy el primero. No. Es ridículo de verdad pensar lo que está diciendo este hombre. Si nos ponemos detenidamente a escucharlo, prácticamente ellos están dictando sentencia de que, bueno, sí, lo que está sucediendo en el fútbol español, porque eso era lo que decía este sinvergüenza, es porque Vinicius tiene una actitud no sé cuál, Vinicius tiene una actitud no sé qué, y es lo que me parece más lamentable todavía, es que es increíble definitivamente. Yo no sé definitivamente de qué está sacando pecho, porque se están basando en algo que le dijo Bellingham a Vinicius, en el que era como que tienes que sonreír más o algo así. Se están basando en eso y que automáticamente ya es que Vinicius es un provocador y Vinicius tiene una actitud que le pone en el centro de todo. O sea, es que es asqueroso definitivamente. No, a ti digo. No, porque lo has dicho tú en general. Balboa daba toques de atención. Vinicius, contrólate, Siempre. te equivocas y en redes sociales le mataban a algunos. ¿Qué? ¿Eres antimadridista? ¿Vas en contra Vinicius? Y ahora que lo hace el vestuario hasta Bellingham, claro, ahora dice Balboa, claro, ¿os dais cuenta ahora? Yo lo dije el primero. Por su bien. Pero por su bien, sí, yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Qué razón, Javi. Bueno, no voy a seguir escuchando esta estupidez porque, repito, me parece sin sentido y sobre todo porque Bellingham lo único que le dijo fue, bueno, tienes que sonreír un poco más, o sea, y lo diría hasta en tono de broma y un montón de cosas absolutamente ridículas que, bueno, este hombre ahora está ahí pasando facturas porque obviamente le cayó bastante hate, creo que merecidamente. Y el otro día cuando comentaba una de las cosas de este hombre decía algo como yo les decía, que este hombre diga lo que quiera. Hay libertad de expresión y que realmente diga lo que piense y lo que se le venga en gana, pero que jamás venga a decir que es madridista porque eso ya no se lo cree absolutamente nadie. Escuchamos ahora las palabras de Piqué en Rack 1 que han sido bastante polémicas. Voy a colocarlo aquí más abajo para que se pueda leer el subtítulo porque está en catalán y la verdad es que Piqué definitivamente no se cansa de hacer el ridículo, chicos, no se cansa de hacer el ridículo. Y bueno, creo que era previsible pensar, me imagino que ya está haciendo campaña para en algún momento ser presidente del Barça o algo, no me extrañaría. Está también siendo investigado por el tema este con Rubiales, así que bueno, encaja perfectamente en el perfil de los presidentes del Barça. Así que escuchemos a Gerard Piqué. Jo ho dic moltes vegades amb els meus amics i quan parlem de futbol, és evident que ells han guanyat
crec que són 13 o 14 Champions i que són l'equip que ha guanyat més a Europa, però la nostra manera de fer i la nostra manera de pensar i com ens exigim a l'hora de no guanyar sinó de fer les coses bé, quan nosaltres guanyem és recordat per sempre. Quan ells guanyen és una més que, que l'última que van guanyar, que va ser un miracle, no van ser superiors en cap de les eliminatòries ni en la final, no serà recordada mai. Bueno, esas son las palabras de Gerard Piqué, que ni siquiera voy a decir que ha indignado el madridismo, porque ya el madridismo escucha a la persona que está diciendo esto y ya como que entiende la clase de estúpido que está hablando y realmente le da exactamente igual. Pero es que es tan ridículo de verdad este discurso de superioridad que tienen los Xavi, los Piqué, todos esta manada de sinvergüenzas, diciendo que ellos siempre han sido superiores, que no sé qué, y encima se hace el que no sabe, son 13 o 14, la verdad no lo tengo ni idea. Nadie va a recordar la última Champions del Real Madrid. ¿Cómo que nadie va a recordar la última Champions del Real Madrid? Si hay mucha gente que está pidiendo renovación vitalicia a Rodrigo Góez por esa eliminatoria contra el Manchester City. Es que hemos visto un montón de cosas que, bueno, obviamente el único que intenta es minimizar todos estos éxitos que a lo largo de todo este tiempo ha desarrollado el Real Madrid en la UEFA Champions League, pero definitivamente creo que va a ser muy difícil. Son huellas que son imborrables. La gente en el mundo entero admira al Real Madrid, a excepción de esta manada de sinvergüenzas que definitivamente se creen que son superiores, cuando en lo único en lo que el Barça ha superado al Real Madrid es en pagar a los árbitros. Así de sencillo, se adelantaron, fueron más inteligentes, llámalo más inteligente, y compraron el sistema para intentar hacer ver a la gente que ellos eran superiores al Real Madrid, aunque sea una pequeña parte de su historia, porque de resto, papá siempre ha sido papá y el hijo siempre ha sido el hijo, por ende hay que tener un poquito de respeto, sin vergüenza, Piqué. Y por cierto, que se aclare un poquito más tu situación de lo que ha pasado con Rubiales la otra vez. Vamos ahora a escuchar a Carlo Ancelotti, que le ha respondido, le ha preguntado a José Luis Sánchez por estas declaraciones de Gerard Piqué, y Ancelotti pues bueno ha respondido, como les digo, de manera categórica, pero también colocando en su sitio al pedazo de cretino de Piqué. Creo que muy decentemente, como normalmente suele ser Ancelotti, muy elegante, y no escúchenlo para que me puedan entender. Buenas noches, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta y el Chiringuito. Usted ha ganado 4 Champions, sabe lo difícil que es. Hoy Gerard Piqué ha hecho unas declaraciones en las que dice que la última Champions que ganó el Real Madrid fue un milagro y que nadie la recordará. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14, no hay ni uno. Entonces estará una Champions que se recordará por vida. Bueno, hay Ancelotti ahí con sus dificultades para decir algunas palabras en castellano, pero le ha puesto definitivamente en su sitio. Le ha dicho que Piqué, tú vives en tu mundo y que no hay ningún madridista que se vaya a olvidar de la 14. Y que, bueno, por ustedes porque son madridistas, pues obvio. Y es que si nos hablamos de madridistas, estamos hablando de la mayor afición de toda la historia del fútbol a nivel mundial. O sea, ¿qué me estás intentando vender cuando es algo que está totalmente probado? Porque el Madrid a donde va genera expectativa. El Madrid a donde va no importa si eres de un equipo rival, la gente quiere ir a verte. O sea, son ese tipo de cosas. Y que venga el tonto de Piqué a decir este tipo de cosas, aunque sabemos que lo he dicho otras veces, tanto Piqué como Xavi como Guardiola y todas estas personas que pertenecen a la secta que sí que es el Fútbol Club Barcelona, saben que se dirigen a una clase de personas que les cuesta muchísimo pensar por ellos mismos. Son una clase de personas que no tienen voluntad propia para decir, a ver, yo quiero analizar esto que dice Piqué y no aplaudir absolutamente con las orejas absolutamente todo lo que digan. Es lo que sucede. Como sabe que se dirige a una serie de anormales que van a aplaudir cualquier estupidez que diga, pues la verdad es que es algo a tener en cuenta. Pero bueno, sabemos que Piqué es un anormal más y que a la vez utiliza cierta inteligencia que tiene para dirigirse a la cantidad de cretinos que le siguen al Fútbol Club Barcelona, y creo que no debería sorprendernos en lo absoluto. Pero bueno, ahí vamos a estar atentos a todo lo que les estoy diciendo. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me digan qué les ha parecido las declaraciones de Piqué, la respuesta de Ancelotti, que el sinvergüenza de Balboa esté intentando sacar pecho ahora porque según él
todo el mundo le está dando la razón de lo que dijo sobre Vinicius. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.